En esta diapositiva se muestran cómo pueden asociarse los microtúbulos para formar diferentes tipos de estructuras. Podemos tener microtúbulos, fíjense, simples, en la foto de arriba, pueden ser dobles A y B o triples A, B y C. En el caso de los simples, se tratan de microtúbulos completos, es decir, presentan los 13 protofilamentos. Pero en las estructuras dobles, los anillos B y C, dobles y triples, perdón, los anillos B y C respectivamente, se van a caracterizar por ser anillos incompletos, es decir, van a presentar solamente 10 protofilamentos. Como se muestra en el esquema y en las fotografías al microscopio electrónico de transmisión que derivan de la fotografía de la izquierda, digamos, que es un corte longitudinal de los mismos sectores, vemos un cilio o un flagelo puede ser y un cuerpo basal. En los cilios y los flagelos, fíjense, tenemos dobletes de microtúbulos con un tubo A completo y un B incompleto, mientras que en el cuerpo basal tenemos el A que es completo y el B y C que son los microtúbulos incompletos. Es importante destacar que a partir del cuerpo basal se van a generar los cilios y los flagelos. Y si bien en el cuerpo basal encontramos tripletes centrales y no encontramos, tripletes periféricos y no encontramos nada a nivel central, si es un tubo hueco, digamos, a medida que va avanzando hacia la parte superior del cilio del flagelo, se va transformando, se va generando una zona de transición con un material más electrodenso hasta que se den lugar a los dos microtúbulos centrales del cilio o del flagelo que se caracterizan por ser microtúbulos completos. Los dos centrales son siempre microtúbulos A. Los cuerpos basales representan las estructuras moldes, como dijimos anteriormente, para la formación de cilios y de flagelos, y estructuralmente son muy semejantes, por no decir idénticos, a los centríolos. Perdón. Los cuerpos basales se forman a partir de los centríodos que se han replicado y en el centrosoma y han migrado desde este lugar hacia la superficie celular. Entonces, cada cuerpo basal va a representar la base para la formación de cilio y flagelo, y como se muestran en las fotografías, acá tenemos un cilio, al fotografía del microscopio electrónico de transmisión. ¿Sí? Fíjense, en círculo tenemos la región del cuerpo basal, ¿sí? Los tripletes periféricos, nada a nivel central. Fíjense nuevamente cómo el anillo A es el completo, mientras que el anillo B y C son los incompletos. ¿Sí? Los extremos menos de los microtúbulos, microtúbulos de cilio y flagelo, son los que se van a unir al cuerpo basal. Nuevamente fíjense, en la parte de abajo tenemos centríolos, ¿sí? Cortados longitudinalmente hacia la izquierda y cortados transversalmente hacia la derecha. Entonces, si comparan esta fotografía de la inferior del corte transversal del centríolo con el corte transversal del cuerpo basal, van a ver que estructuralmente son idénticos, no hay diferencias. Hay 9 tripletes de microtúbulos donde periféricos, donde A es el microtúbulo completo y B y C son los microtúbulos incompletos. Recalco esto porque generalmente son puntos que se tratan normalmente en la asignatura y que traen bastantes inconvenientes. Entonces, por eso quizás ustedes vean que suena un poquito reiterativo en las diapositivas, pero prefiero recalcar para que quede claro. En la diapositiva anterior les mencioné que los extremos menos de los microtúbulos de cilios y de flagelos se unen al cuerpo basal. Es decir, que en este caso, fíjense cómo el cuerpo basal representaría o sería el equivalente a la gama tubulina del centrosoma, a partir de la cual van a surgir, se van a asociar las moléculas de tubulina, ¿recuerdan? Para constituir un protofilamento y crece en el sentido menos más.
Eso es simplemente para que haga una asociación. Ahora, yo les he dicho que estructuralmente prácticamente no hay diferencias, son prácticamente iguales los cuerpos basales a los centríolos. Ahora, eh, puede una diferencia radical, por ejemplo, en la ubicación. Los cuerpos basales generalmente se ubican en la superficie celular, cerca de la superficie, en la región del córtex, digamos, mientras que los centríolos se ubican en los centrosomas, es decir, cerca del núcleo. Los cuerpos basales no poseen matriz centrosómica, mientras que los centríolos sí poseen, ¿sí? Que es la matriz centrosómica propiamente dicha, digamos, del centrosoma, donde también encontramos la gama tubulina, ¿sí? Y con respecto a la cantidad de unidades, los cuerpos basales están representados por una sola unidad, que, como dijimos anteriormente, son centríolos replicados en el centrosoma, mientras que los centríolos presentes en el centrosoma son dos y se encuentran dispuestos perpendicularmente. El complejo del axonema, de un cilio o de un flagelo está constituido por los microtúbulos y por proteínas asociadas. A la izquierda tenemos un corte transversal de un cilio visto en microscopio electrónico de transmisión. Se observa perfectamente la disposición de los 9 pares periféricos. Recuerden que tenemos un tubo A completo y un tubo B incompleto, ¿sí? Y los dos pares centrales que son tubos A, es decir, son tubos completos. En el esquema de la derecha vemos cómo los pares periféricos se van a asociar entre sí a través de una molécula de proteína denominada nexina y cómo los brazos de la dineína ciliar, que la denominamos dineína ciliar porque es la proteína motora del cilio y va a ser la misma para el flagelo y para diferenciarla de la otra dineína que hemos visto anteriormente, que es la dineína citosólica. Ahora, como pueden ver ustedes, y como ya dijimos anteriormente, la estructura interna de un cilio y de un flagelo es la misma. Las diferencias principales van a radicar en la longitud, ¿sí? Y en la función que cumple cada uno de ellos en función de los sitios de desplazamiento. Bueno, en estas diapositivas se muestra, por ejemplo, eh, un preparado en fresco al microscopio óptico de espermatozoides. Fíjense el tamaño del flagelo, es bastante largo, ¿sí? Y las características del mismo va a variar de acuerdo a la especie, ¿sí? Al lado de esa fotografía tenemos una al microscopio electrónico de barrido, donde se observan cómo los espermatozoides están interactuando con las superficies ovocitarias. Y más a la derecha vamos a encontrar fotografías al microscopio electrónico de transmisión. Entonces, en la parte superior tenemos un corte dos cortes longitudinales, uno menor aumento a la izquierda y a la derecha mayor aumento. La posición de la estrella indica la ubicación de los microtúbulos. Sí, y fíjense que también se detecta mitocondria porque el corte está realizado a nivel de la pieza media, ¿sí? Que es rica en mitocondrias. En la parte, las dos centrales muestran a menor aumento también el complejo del axonema, ¿sí? Y las mitocondrias a menor y a mayor aumento. Fíjense cómo se observa y a medida que avanzamos más hacia la parte del flagelo, fíjense cómo se observan perfectamente ya el par de microtúbulos centrales completo y los 9 microtúbulos, pares de microtúbulos periféricos, uno de los cuales es completo y el otro es incompleto. Como les decía hace un momento, la diferencia radical entre los cilios y los flagelos es la longitud. Y esto, si comparamos con la diapositiva anterior, fíjense la diferencia que hay tanto vista al microscopio óptico como al electrónico. A la izquierda tenemos un corte histológico del epitelio respiratorio, donde tenemos nuevamente el epitelio es un pseudoestratificado cilíndrico ciliado, donde se intercalan a las células
en el epitelio se intercalan células epiteliales modificadas, células secretorias, que son las células caliciformes, que ya la vimos anteriormente cuando hablamos de la polaridad celular, ¿recuerdan? De los microtúbulos. Así como los microtúbulos participaban en la polaridad celular. Destacamos, como ya lo hemos visto, han visto en la clase de tejidos, que tiene una lámina basal prominente. Todos los epitelios asientan sobre una lámina basal. Los cilios están presentes en todas las células, excepto en las células caliciformes, que si los presentan son muy cortitos, como pueden observarse en la fotografía de la derecha, que es una fotografía al microscopio electrónico de barrido, ¿sí? Más abundante en las células epiteliales que en las células caliciformes. El cilio se caracteriza por realizar movimientos cíclicos hacia atrás y hacia adelante para desplazar casualmente materiales que se encuentran ubicados dentro de los tejidos, sobre la superficie tisular, digamos. Entonces, en el caso de los cilios y en el caso del epitelio respiratorio, son muy importantes porque estas células caliciformes son secretoras de moco, ¿sí? Entonces, ante un proceso respiratorio agudo, como puede ser una bronquitis, los cilios se van a mover de tal manera de que todo ese moco que se haya generado y se haya acumulado en los bronquios pueda ser barrido, ¿sí? Desde la parte inferior, digamos, de la parte basal de los bronquios hacia la parte cefálica nuestra, digamos, y poder ser expectorado. De esa manera, cumple una función importante en la eliminación, por ejemplo, de microorganismos patógenos que pueden estar asociados al aparato respiratorio. Con respecto al movimiento de un cilio o de un flagelo, este va a surgir como consecuencia de una curvatura que se produce en la parte central por el deslizamiento de los microtúbulos entre sí. Recordemos que los microtúbulos tienen la capacidad de asociarse a diferentes proteínas que se van a disponer regularmente a lo largo del microtúbulo. Algunas de esas proteínas establecen las uniones cruzadas, como es el caso de la nexina, ¿sí? Y otras proteínas van a generar la fuerza necesaria para que se produzca la ondulación, y es el caso de la dineína ciliar. Entonces, fíjense cuando por algún mecanismo, tenemos un gráfico, digamos, en la parte central de la diapositiva, con algunos mecanismos se aíslan los microtúbulos, ¿sí?, de un flagelo, ¿sí?, y en función de la polaridad y dirección del deslizamiento, fíjense cómo los dominios cabeza de la dineína del tubo A, es decir, del tubo completo, ¿sí?, que tiene los 13 protofilamentos, camina sobre el tubo B, que es el tubo incompleto. La fuerza que produce el deslizamiento proviene de la hidrólisis de la TEPE, y es probable que se produzca un cambio conformacional en la cabeza de la dineína ciliar. Ahora bien, cuando el flagelo, fíjense, está intacto, tenemos proteínas de unión. Este es el caso del flagelo aislado, ¿no? Se eliminó el anterior, el caso del flagelo aislado, donde se eliminó la proteína de unión. En condiciones normales tenemos proteínas de unión, ¿sí?, que es la que está destacada en azul y que es el caso de la nexina. Entonces, esa proteína de unión va a mantener unidos los dobletes. Por lo tanto, cuando actúen las dineínas ciliares, lo que se va a hacer va a ser producir una curvatura del flagelo en lugar de producir un movimiento deslizante, como se observaba anteriormente cuando la nexina no estaba asociada al cilio o al flagelo. A la derecha se observa el movimiento ondulatorio, ¿sí?, del flagelo de los espermatozoides. Son fotografías tomadas a diferentes momentos, y nuevamente abajo lo que veíamos anteriormente, las nexinas, o sea, los microtúbulos, la estructura general del cilio del flagelo. 9 dobletes periféricos y un par completo central.
En la parte superior de la gráfica, de la diapositiva, perdón, se muestra una microfotografía electrónica de dos dobletes de microtúbulos en una axonema que ha sido tratada con una proteasa específica, ¿sí? este, digamos que va a actuar específicamente sobre la nexina y también ha sido tratado con ATP. Entonces fíjense cómo en ausencia de la unión cruzada, es decir, de nexina, ¿sí? Los dobletes de microtúbulos se desplazan en exceso. Los brazos de dineína se los pueden ver cómo protruyen, ¿sí? De los túbulos A e interactúan con el túbulo B superior, ¿sí? Es decir, interactúa nuevamente, como decíamos anteriormente, el túbulo, el túbulo A completo de un par de microtúbulos con el túbulo B incompleto del par subsiguiente, como se muestra en el esquema de abajo. Bueno, para finalizar con esta etapa, me gustaría destacar nuevamente el movimiento flagelar o el movimiento ciliar. En el esquema de la izquierda vemos microtúbulos A completos y microtúbulos B incompletos. Fíjense cómo la dineína asocia un tubo incompleto, un tubo perdón, completo con un tubo incompleto del par subsiguiente, ¿sí? Y acá sí tenemos nexina, o sea que en este caso no fue tratado con ninguna proteasa. Entonces, la dineína va a utilizar ATP y las cabezas de dineína se van a mover hacia el extremo menos del túbulo B, como lo muestran las flechas en rojo, ¿sí? Pero como está nexina presente, se produce una curvatura, es decir, los microtúbulos se doblan y eso va a ocasionar un movimiento ciliar o flagelar. Bueno, con esta etapa, con esta diapositiva, perdón, finalizamos lo que es el estudio de los microtúbulos y ahora vamos a centrarnos en el último componente del citoesqueleto que son los filamentos intermedios.